Página 96. El conflicto en los grupos de trabajo, por Lourdes Munduate y M.A. Dorado. Introducción. Las personas pertenecen a grupos que forman parte de sistemas sociales más amplios. En el ámbito de las organizaciones, estas tienden a estar compuestas de muchos y diversos tipos de grupos y otras subunidades, cada uno con sus propias tareas, procesos de cambio y dinámica social. Como apuntan de Dreu y Van de Vliet, 1997, somos testigos de una creciente tendencia en las organizaciones hacia la descentralización y la organización del trabajo en grupos, en equipos que funcionan como unidades de trabajo autónomos. Esta tendencia supone cambios relevantes para el grupo. Se requiere, en primer lugar, una mayor coordinación entre sus miembros. Se incrementa la interdependencia entre los mismos. Se intensifican los procesos de influencia de unos miembros sobre otros y, en definitiva, se incrementa la probabilidad del conflicto grupal. De hecho, independientemente de la tendencia apuntada, el conflicto resulta inherente a la dinámica de los grupos. Cuando los miembros de un grupo deben tomar decisiones, resolver problemas y desarrollar otras diversas actividades, es inevitable que surjan divergencias en las preferencias sobre las decisiones, los métodos de trabajo y los propios intereses de los miembros. El conflicto surge cuando un individuo o un grupo se siente adversamente afectado por otro individuo o grupo. Thomas, 1992. O cuando percibe que las actividades desplegadas para la consecución de sus objetivos son incompatibles con las actividades de otras personas y grupos. Deutsch, 1980. El conflicto conlleva, por tanto, sentimientos de frustración y activa la tensión y el malestar de las partes implicadas. Y sus consecuencias disfuncionales han sido ampliamente analizadas. Sin embargo, no siempre resulta disfuncional para la dinámica del grupo. Algo se puede obtener, algo benéfico del conflicto. El conflicto interpersonal e intergrupal puede reforzar más que obstaculizar el logro individual, la calidad de las decisiones del grupo y la efectividad organizacional. Jansen, Van de Vliet y Venstra, 1996. En organizaciones excesivamente armoniosas o represivas en cuanto a la manifestación de las desavenencias y las protestas, la activación e intensificación pueden resultar más recomendables que la prevención o la mitigación de las situaciones de conflicto. Van de Vliet y de Dreu, 1994. El objetivo de este trabajo es el de analizar aquellas condiciones que han de ser evitadas y el de aquellas que han de ser potenciadas en los equipos y los pequeños grupos para lograr resultados constructivos e incrementar su desempeño. Para ello analizamos en primer lugar las relaciones de interdependencia entre los objetivos de los miembros del grupo. Abordamos en segundo lugar las condiciones que permiten optimizar los resultados constructivos del conflicto. Posteriormente, analizamos los modos de conducta que potencian dichos resultados y concluimos con un breve análisis sobre la efectividad de los mismos. Se destaca en cada apartado aquellos aspectos que optimizan
los resultados constructivos, tanto para la dinámica del propio grupo como para los objetivos de tarea del mismo. Relaciones de interdependencia entre los objetivos de los miembros del grupo. Los resultados del conflicto pueden implicar tanto consecuencias constructivas como destructivas para las distintas partes implicadas. Los resultados de un conflicto son considerados destructivos si el balance de costos y beneficios es negativo, y constructivos si el balance resulta positivo. Van de Vliet, 1993. Bajo estas consideraciones, se admite que las disputas no tienen por qué ir necesariamente en detrimento de los resultados conjuntos de las partes implicadas. Según la teoría de la interdependencia de Deutsch, 1949-1973, una de las variables claves que inciden sobre estos resultados conjuntos es la interdependencia positiva o negativa, percibida por los miembros en la consecución de sus respectivos objetivos. Deutsch distingue, en primer lugar, entre las metas que persiguen las personas y las actividades a desarrollar para la consecución de las mismas. Si hemos definido el conflicto como la incompatibilidad entre las actividades desarrolladas por las partes, las consecuencias constructivas o destructivas van a estar asociadas con el tipo de dependencia mutua entre las metas de las partes enfrentadas. Deutsch, 1949-1973, establece dos tipos de relaciones entre las metas: la interdependencia positiva y la interdependencia negativa entre las mismas. En el caso de la interdependencia negativa entre las metas, las partes perciben una relación negativa entre la persecución de la propia meta y los objetivos de la otra parte, y las actividades resultan irreconciliables entre sí. En estas situaciones, lo que uno obtiene es a costa de lo que la otra parte pierde, como se da en la competición por los recursos escasos como el dinero, los materiales, la información o el espacio, por ejemplo, donde el incremento de cualquiera de estos recursos para alguna de las partes implica necesariamente un descenso proporcional del mismo para el resto de los miembros. Este tipo de conflicto se torna destructivo tanto para las partes implicadas porque solo hay un ganador, como para el propio grupo. En el caso de la interdependencia positiva entre las metas, la percepción de la mutua exclusividad de las actividades es acompañada de una percepción positiva de la relación entre la propia meta y la meta de la otra parte, de modo que la consecución de las mismas implica la cooperación entre todos los miembros del grupo. Implica cooperación. Nos hallamos ante una situación en la que los sujetos experimentan compatibilidad en los objetivos a conseguir e incompatibilidad en las actividades a desarrollar. Es el caso de los equipos de fútbol, donde el objetivo es ganar a la otra parte, mientras cada jugador desea mantener el balón para su propio lucimiento, para venderse mejor, para sobresalir. En estos casos, las consecuencias del conflicto se tornan constructivas, de modo que los beneficios originados por el conflicto para el grupo resultan superiores a los costos causados por el mismo. Así, el ansia de superación de cada jugador del equipo de fútbol resulta positiva para el conjunto. Van de Vliet, 1993.
Las consecuencias de las relaciones de dependencia entre las metas de los miembros del grupo implican, por tanto, que la percepción de interdependencia negativa propicia la competición por la consecución de los recursos, mientras que la percepción de la interdependencia positiva potencia la cooperación entre las partes en la consecución de los objetivos. Se puede dar a su vez la no interdependencia entre los objetivos, cuando estos son independientes entre sí. La percepción de la no interdependencia conlleva consecuencias menos destructivas que la percepción de la interdependencia negativa. No obstante, los miembros de un equipo de trabajo tienen objetivos a distintos niveles, por lo que pueden percibir una interdependencia negativa o no interdependencia entre los objetivos, determinados objetivos, y una interdependencia positiva en una meta supraordinal. Van der Leer, 1993. Como indica Sheriff, 1958, una meta supraordinal es una meta común de nivel superior que los miembros de una organización solo pueden lograr si coordinan sus esfuerzos para su consecución. Tirar todos de la misma cadena. Las implicaciones de este condicionante para la práctica organizacional requieren estructurar a las organizaciones de modo que las personas y los grupos precisen colaborar entre sí para la consecución de los objetivos supraordinales, a pesar de que disputen en la consecución de los objetivos a un nivel inferior. En este sentido, la distinción entre cooperación y competición, aunque resulta válida para ayudarnos a comprender la dinámica del conflicto y la concertación en los grupos de trabajo, los objetivos de las partes se hallan entremezclados en los diversos niveles, dándose simultáneamente incentivos para cooperar e incentivos para competir, o, lo que es lo mismo, objetivos comunes, interdependencia positiva, y objetivos divergentes, interdependencia negativa. De hecho, los miembros de un grupo tienen, en la mayoría de las situaciones, algunos intereses comunes y otros intereses divergentes. En determinados momentos compiten por la distribución de un determinado recurso y en otros cooperan para conseguir beneficios conjuntos. Por tanto, cooperación y competición, concertación y conflicto son las dos caras de la dinámica grupal en las organizaciones. Optimización de resultados constructivos para el grupo. Analizadas las implicaciones de las relaciones entre los objetivos de las partes y destacadas las consecuencias constructivas de la interdependencia positiva, abordamos a continuación las condiciones que permiten optimizar estos resultados constructivos. Dichas condiciones se refieren al tipo de conflicto suscitado entre las partes, al grado de conflictividad y tensión existente en el grupo, y a los estilos empleados por los miembros del grupo para afrontar la situación de enfrentamiento. Número 1. Tipo de conflicto. Van der Leer y Dedreux, 1994, distinguen entre conflictos centrados en las tareas versus conflictos centrados en las personas. Esta distinción es central para comprender cuándo la estimulación del conflicto puede resultar productiva. Los últimos estudios muestran que los conflictos centrados en las tareas tienden a mejorar los resultados conjuntos del grupo, mientras que los conflictos centrados en las personas juegan un rol disfuncional en la consecución de dichos resultados.
Amazon 1996, Amazon y Schweiger 1994. Parece ser, por tanto, que el tipo de conflicto y el modo de abordarlo están estrechamente relacionados. Según apuntan estos estudios, no solo es recomendable activar e intensificar el conflicto sobre las tareas, sino incluso prevenir y mitigar el conflicto sobre los aspectos personales. Este consejo de separar a las personas de los problemas, recogido ya por Fisher y Uri, 1981, si bien resulta de gran utilidad, no es infalible, ya que, como argumentan Van de Vliet y de Drew, 1994, no es fácil encontrar una total desconexión entre tareas y emociones. Ejecuto la tarea, pero tengo emociones. Por lo que raramente se dan conflictos puramente laborales y conflictos puramente personales. Además, la intensificación del conflicto puede tornar o implicar a los aspectos personales y afectivos en los aspectos de tarea, por lo que, a pesar de que resulta recomendable centrarse solo en la activación de las diferencias en cuanto a los problemas en cuestión, deben estar presentes otros condicionantes para que dicha activación resulte exitosa, como el grado de conflictividad y las tendencias en los estilos de gestión del conflicto por parte de los miembros del grupo. 2. Grado de conflictividad y tensión en el grupo. Otro aspecto relevante que puede resultar condicionante para el éxito en la consecución de resultados conjuntos se refiere al nivel de tensión del grupo. Walton, 1969, distingue 3 niveles de conflictividad: bajo, moderado y alto, con efectos diferenciales sobre la utilización de la información y los resultados para la organización. En este sentido, la relación entre grado de conflictividad y resultados organizacionales adopta la forma de U invertida, de modo que un nivel de conflicto excesivamente elevado provoca la presencia de resultados negativos para la organización, al provocar la dispersión y reducir la capacidad de percepción, procesamiento y evaluación de la información pertinente. Al mismo tiempo que un nivel excesivamente bajo tiende a generar una actitud de estancamiento, de conformismo, que hace que los resultados alcanzados no sean tampoco satisfactorios, al predominar la inactividad, la evitación y la negligencia ante la información pertinente, por no existir el sentido de la urgencia ni de la necesidad de actuar asertivamente. Ambos extremos obstaculizan el desempeño. Un nivel óptimo es aquel en el que se da suficiente conflicto para impedir el estancamiento, estimular la creatividad, permitir la liberación de tensiones y promover el cambio. Pero tampoco puede ser tan intenso que altere la coordinación de las actividades dentro del grupo. El objetivo reside en que las partes se sientan incentivadas a buscar más información y nuevas alternativas que permitan compaginar los intereses en disputa y mejorar las situaciones de enfrentamiento. Como recogen Van der Vliet y de Drew, 1994, de los resultados de algunos estudios previos, según se incrementa el número de desacuerdos y disputas sobre las decisiones a tomar en el desarrollo cotidiano de las actividades del grupo, menor es la probabilidad de que los conflictos escalen hasta límites serios, como la formación de pandillas, de coaliciones, cuya dinámica resulta más difícil de gestionar desde la perspectiva de la obtención de resultados constructivos para todas las partes implicadas.
Se precisa, por tanto, gestionar el conflicto para mantenerlo dentro de los límites que podríamos denominar apropiados, bajo control, para que resulte autocrítico, activador y creativo. Munduate y Martínez, 1994. Entre los aspectos positivos suscitados por este nivel apropiado, destacan los siguientes. Van de Vliet, 1985. Inciso A. El conflicto es un medio que posibilita el cambio organizacional, al modificar la estructura actual de poder, la costumbre, los patrones de interacción y las actitudes arraigadas entre sus miembros. Inciso B. El conflicto favorece la cohesión del grupo. Ante un conflicto con otro u otros grupos, si bien se incrementa la hostilidad entre los mismos, las amenazas externas que resultan de esta situación tienden a incrementar la identificación y la solidaridad con el propio grupo. Inciso C. El conflicto produce un incremento en el nivel de tensión del grupo y lo torna más constructivo y creativo, ya que un nivel de tensión sumamente bajo provee las bases para un conformismo desmotivador que inhibe la autocrítica y la creatividad en las actividades a desarrollar por los miembros del grupo. A veces es necesario revolver el agua. Número 3. Estilos de gestión del conflicto. Si los conflictos centrados en las tareas, junto a un grado de tensión intermedio, tienden a optimizar los resultados constructivos para el grupo, un tercer aspecto que potencia dicha tendencia se refiere a la idoneidad de los estilos de gestión del conflicto empleados por sus miembros. Thomas, 1992, considera los estilos como intenciones generales de actuación de los sujetos en las situaciones de conflicto. Los estilos resultan de la combinación de dos dimensiones básicas: el deseo por satisfacer los propios intereses y el deseo por satisfacer los intereses de la otra parte. Es una negociación. Los estilos resultantes muestran la regularidad de las intenciones estratégicas de las personas. Entre las taxonomías propuestas por diversos autores, considerando estas dos dimensiones, mi interés y el interés ajeno, destaca el modelo de Rahim y Bonoma, 1979, en el que se recogen 5 estilos de gestión del conflicto, y el de Pruitt, 1983, en el que se proponen 4 estrategias generales de negociación. Según el modelo de Rahim y Bonoma, 1979, la primera dimensión explica la medida, alta o baja, en que un determinado sujeto afronta el conflicto, buscando satisfacer sus propios intereses en juego, en tanto que la segunda dimensión explica la medida, alta o baja, en que un individuo desea satisfacer los intereses de la otra parte. Dependiendo de su ubicación en este marco bidimensional, los sujetos pueden tratar de, inciso A, integrar ambos intereses. Inciso B, servir a los intereses del otro. Inciso C, dominar. Inciso D, evitar. Y inciso E, comprometerse. Vamos a ver cada inciso. El inciso A, la integración como estilo de gestión del conflicto, alto interés propio y alto interés por la otra parte.
El estilo integrativo implica la colaboración entre las partes, por lo que puede llevar a la apertura, el intercambio de información y el examen de las diferencias existentes para tratar de llegar a una solución que sea aceptable para los miembros del grupo. Este estilo supone la comunicación directa entre las partes, lo que posibilita la resolución de problemas, conduciendo a soluciones creativas e imaginativas para los mismos. Inciso B, como estilo de gestión de conflicto, es bajo interés propio y alto interés por la otra parte. Una forma de autosacrificio virtuoso. Cuando una de las partes adopta el estilo servilista, opta por no tomar en cuenta las diferencias existentes por la otra parte y se centra en enfatizar y destacar los aspectos comunes entre ambos para procurar satisfacer el interés del otro. Supone en cierto grado un sacrificio para el protagonista que adopta este estilo. Ya lo dijimos, el sacrificio autovirtuoso. Inciso D, dominación. Aquí hay alto interés propio y bajo interés por los demás, identificado con una orientación de yo gano y tú pierdes. Se trata de un tipo de personas que procurarán por todos los medios lograr su objetivo y que, en consecuencia, tenderán a ignorar las necesidades y expectativas de su oponente. Inciso B, la evitación. Esto es, bajo interés propio y por los demás. Lo mejor es huir. Claramente asociada con la retirada y la esquivación del problema. A veces adopta la postura de posponer el problema hasta un momento más propicio. O sea, está al acecho. En otras ocasiones es la simple retirada de una situación que resulta amenazante. Inciso E, tendencia al compromiso. Compromiso. Intermedio, interés propio y por los demás. Aquí las partes ceden algo en su posición para poder tomar una decisión mutuamente aceptable para ambas. A veces significa intercambio de concesiones y otras, la búsqueda de una posición intermedia. Las relaciones entre estos estilos de gestión del conflicto han sido contrastadas en numerosos estudios, en los que se han ido añadiendo contingencias situacionales y diferencias individuales que influyen en el empleo de los diversos estilos. Los aspectos considerados se han centrado básicamente en la incidencia de características de personalidad, el nivel de los estudios realizados, los factores culturales, el área funcional y el estatus jerárquico de la otra parte. No es lo mismo negociar con alguien de nuestra misma posición que negociar con alguien que está situado en una posición más elevada. Freud, 1983, recogiendo también las dos dimensiones básicas anteriormente indicadas, interés por satisfacer los propios resultados e interés por los resultados del otro, propone 4 posibles estrategias para los negociadores. Inciso A, estrategia de resolución de problemas. Inciso B, estrategia de rivalidad. Inciso C, estrategia complaciente. Inciso D, estrategia de inacción. Estas estrategias se encuentran conceptualmente próximas a los estilos de integración, dominación, servilismo
y evitación, derivados del modelo de Rahim y Bonoma, 1979. Pruitt, 1983, ha ampliado, sin embargo, el significado y los objetivos a perseguir con los mismos. Inciso A. En la estrategia de resolución de problemas, se trata de buscar una fórmula que permita reconciliar las aspiraciones de las partes. El resultado contempla generalmente un gran beneficio, especialmente cuando se hayan presentes dos condiciones complementarias. En primer lugar, un gran potencial integrativo, es decir, cuando se dan posibilidades de ampliar el pastel, reducir los costos, compensar con aspectos no cuantitativos, lograr un compromiso y articular nuevas opciones y alternativas no consideradas con anterioridad. Y en segundo lugar, unas elevadas aspiraciones de las partes, de modo que permitan desarrollar la imaginación hasta agotar el potencial integrativo, sin que lleguen dichas aspiraciones a ser tan excesivamente elevadas que imposibiliten el acuerdo. Esta estrategia se halla ligada a la firme flexibilidad defendida por Pruitt, 1981-1983, argumentando que la negociación integrativa exitosa es el resultado de la flexibilidad sobre las posiciones particulares que cada parte conlleva, como la consideración y la evaluación de una propuesta para el acuerdo realizada por una de las partes, sin olvidar el compromiso y la perseverancia con las propias posiciones y ganancias. Inciso B. En la estrategia de rivalidad, cada una de las partes trata de imponerse al resto, y los resultados no resultan reconfortantes, especialmente si se ha optado por ella como política estratégica mayoritaria. La rigidez en la demanda de los contendientes imposibilita prácticamente el acuerdo, y si se logra es bajo circunstancias de muy escaso compromiso, porque la propia dinámica del proceso bloquea las soluciones creativas para la resolución del conflicto. Si solo una de las partes opta por esta línea estratégica, puede obtener un gran provecho en sus beneficios, pero generalmente la rivalidad suscita la misma reacción en la otra parte, por lo que no se puede proponer como estrategia prevalente, al menos para todas las fases de la negociación, aunque puede resultar conveniente en las primeras fases del proceso. Inciso C. La estrategia complaciente implica una importante reducción de las aspiraciones básicas propias y puede resultar ventajosa cuando se desea concluir rápidamente una negociación. Reduzco mis aspiraciones para que esto se resuelva más rápido. Esto sucede cuando los problemas en disputa no son muy importantes y existe una elevada presión del tiempo. No obstante, advierte Pruitt, 1983, del peligro de complacer demasiado rápido, de decir sí demasiado rápido, lo cual resulta obvio cuando la otra parte no ha establecido una estrategia similar, pero resulta menos evidente cuando es adoptada por la globalidad de las partes implicadas. Argumenta Pruitt que el excesivo celo por evitar un conflicto y lograr un acuerdo conlleva en ocasiones a la consecución de inferiores beneficios conjuntos de los que se podrían haber obtenido de haberse presentado la oportunidad de ser creativos y agotar el potencial integrativo. Inciso D. En la estrategia de inacción, donde se da una mínima actividad negociadora, se malgasta el tiempo y puede llegarse incluso a suspender la negociación o romperla definitivamente. Si las partes se desalientan
y abandonan la situación y los problemas implicados. Estas 4 estrategias, a pesar de mostrar diferentes orientaciones psicológicas, permiten ser combinadas, especialmente cuando se pueden articular entre sí. Se puede emplear así una estrategia de rivalidad en las sesiones formales y una de resolución de problemas en las sesiones secretas o informales. Munduate, 1992. Efectividad de la gestión del grupo del conflicto grupal. Según Carnevale y Pruitt, 1992, en el estudio de la gestión del conflicto han existido 3 tradiciones principales. La primera ha consistido en la producción de manuales de consejos a los negociadores. La segunda se ha centrado en la construcción de modelos de negociación y mediación llevados a cabo por teóricos de la economía y del juego. Y la tercera, o también llamada tradición comportamental, ha puesto un gran énfasis en la investigación empírica tanto en el laboratorio como en el campo. A diferencia de las 2 primeras, la tradición comportamental ha enfatizado la descripción más que la prescripción. El estudio de la efectividad es un aspecto importante en el abordaje del conflicto, tanto desde un punto de vista descriptivo, en el que se analizan las consecuencias de las acciones, como prescriptivo, en el que se proponen estrategias para una negociación efectiva del conflicto. Sin embargo, son pocas las investigaciones que han abordado directamente su estudio y solo recientemente han surgido algunas propuestas sobre los criterios objetivos para evaluar dicha efectividad. Thomas, 1992, conceptualiza la efectividad asumiendo que existen 2 aspectos implicados con las intenciones de actuación de los sujetos ante el conflicto, a los que denomina aspecto normativo y aspecto racional instrumental. En lo concerniente al aspecto normativo, los criterios considerados en la gestión del conflicto tienen que ver fundamentalmente con la justicia o imparcialidad, tanto desde un punto de vista distributivo como desde un punto de vista procedimental. Más concretamente, la justicia distributiva implicaría criterios tales como la equidad, la consistencia de los resultados, las necesidades relativas de las partes y consistencia con normas o con reglas aceptadas. Mientras que los elementos propios de la justicia procedimental serían neutralidad de terceras partes cuando se dé su intervención, habilidad de las partes para controlar el proceso y protección de los derechos de las partes. En lo relativo al aspecto racional instrumental, este tiene que ver con el logro de resultados que sean constructivos para alguna persona, grupo o sistema, así como con la consideración de un criterio temporal, abordaje a corto y a largo plazo. Thomas, 1992, advierte que mucha de la diversidad sobre las recomendaciones para la gestión del conflicto que se dan en la literatura parece arraigar en que algunos autores se han centrado en la elección de un beneficiario primario, parte, unión o sistema, y otros lo han hecho en un criterio temporal, a corto o a largo plazo. Así, muchos de los desacuerdos resultantes tienen poco que ver con la efectividad de una intervención dada, sino que refleja más bien el hecho de que teóricos e investigadores están tratando de resolver diferentes problemas. Por un lado, las aproximaciones a la gestión del conflicto centradas en el beneficiario primario se diferencian en función de que su interés esté en los siguientes objetivos.
En las partes, en cuyo caso los objetivos serán ayudar a identificar sus intereses, desarrollar las habilidades u otros recursos necesarios para conseguir sus objetivos. En la unión o grupo, siendo ahora el objetivo satisfacer los intereses combinados de ambas partes en conflicto, o en el sistema, persiguiendo en este caso el bienestar de un sistema más amplio, de que las partes en conflicto son elementos constituyentes. Por otro lado, en lo referente a las diferencias entre la aproximación a corto y largo plazo, la primera se centra en afrontar la situación de conflicto inmediato, en cuyo caso las condiciones que rodean el conflicto se aceptan como dadas y la meta es alcanzar el mejor resultado posible para los beneficiarios. En este caso, las recomendaciones tienden a centrarse en el proceso. En lo relativo a la aproximación a largo plazo, las variables situacionales se perciben como inestables y las recomendaciones se centran en las intervenciones de tipo estructural. Si bien los amplios criterios o metas que se han discutido proporcionan directrices generales para la gestión efectiva del conflicto, Thomas, 1992, afirma que es necesario una mayor especificidad que permita identificar submetas más detalladas que proporcionen variables más operacionales hacia las que guiar los episodios de conflicto. En este sentido, algunos autores han realizado trabajos empíricos con el propósito de determinar tanto los estilos de gestión del conflicto como las estrategias de toma de decisión que conduzcan tanto a una mayor imparcialidad o justicia percibida por las partes, criterio normativo, como a una más óptima calidad en la decisión, consumo de recursos, satisfacción de las partes y efectos en la relación de trabajo, criterios racional instrumentales. La efectividad en la gestión del conflicto puede influir de modo importante en la resolución de problemas organizacionales, así como en las actitudes individuales hacia los equipos de trabajo. En ocasiones, en los equipos de trabajo se tiende a perseguir una supresión del conflicto a toda costa, más que a una efectiva resolución del problema existente. Esta actitud del grupo, denominada pensamiento grupal, se aproxima en gran medida al estilo de evitación, evasión, y a su consiguiente inefectividad. Turner y Pratt Canis, 1997, recomiendan una serie de estrategias para evitar esta tendencia al pensamiento grupal y activar, a su vez, el conflicto centrado en las tareas. Estos autores recomiendan, por un lado, estimular la generación de soluciones, promoviendo la evaluación de alternativas y la selección de soluciones óptimas. Proponen, por otro lado, tratar de proteger la identidad del grupo, impidiendo que se genere una necesidad de protección de la identidad del grupo, conducente a una situación en la que es más fácil la aparición del pensamiento grupal. Los resultados de este tipo de gestión se materializarían, según Amazon, 1996, en decisiones de mayor calidad, un mayor consenso en las decisiones y una mayor aceptación efectiva por parte de los miembros del grupo. Aceptación afectiva. En cuanto al debate sobre el estilo que contribuye a una mayor efectividad del proceso, parece existir un amplio acuerdo en que el estilo integrativo destaca en la producción de una interacción más constructiva, una mayor satisfacción de las partes, y que está positivamente asociado con mejores resultados individuales y organizacionales. Como señalan Hansen y Van de Vlier, 1996, el aspecto que diferencia la integración de la dominación es el interés por el otro.
Según estos autores, este interés por el otro es el elemento que produce una mayor desescalación del conflicto, siendo efectivo una vez que se ha producido la fase de diferenciación, es decir, cuando las partes han planteado ya la defensa de sus propios intereses. En cuanto a la evitación, de Drew, 1997, sostiene que tiene un impacto negativo en las relaciones interpersonales y en la resolución del conflicto, porque no aborda los aspectos en conflicto. Rahim, Antonioni y Senica, 1997, también encuentran que el estilo de evitación, junto a la dominación, producen peores resultados, es decir, son menos efectivos, mientras que el compromiso y servilismo son moderadamente efectivos, siendo la integración el estilo que destaca en cuanto a su efectividad. A pesar de estos hallazgos, afirman algunos autores, Van de Vlier, Nauta, Euwema y Janssen, 1997, que el comportamiento para afrontar el conflicto es complejo, sí, es complejo, y que en dicho comportamiento se incluyen como sus componentes los diferentes estilos de gestión del conflicto. Es decir, los estilos de gestión del conflicto no se presentan de modo aislado, sino que se solapan e influyen entre sí, constituyendo un comportamiento más complejo. Por tanto, las investigaciones actuales tienden a alejarse del análisis de los estilos como si actuasen de un modo aislado o como si ejerciesen cada uno de ellos un efecto independiente sobre la efectividad. Se tiende más bien a analizar el efecto conjunto del conglomerado de estilos o perfiles de estilos sobre la efectividad de la gestión del conflicto. Comentarios finales. Como se ha comentado en el presente trabajo, el conflicto puede ejercer, en función de sus condicionantes y del modo de gestionarlo, tanto un efecto positivo como un efecto negativo en los resultados del grupo. No obstante, y como afirma Van de Vlier, 1997, las intervenciones que se realizan ante los conflictos tienden a estar más orientadas a una disminución o desescalación del mismo, olvidando en ocasiones las consecuencias positivas que el uso del conflicto puede tener en la organización. Algo bueno se puede obtener de cada conflicto. En el presente trabajo hemos analizado las condiciones que permiten optimizar los resultados constructivos del conflicto grupal. Una condición previa para lograr dichos resultados reside en la relación entre los objetivos de los miembros del grupo. En los grupos de trabajo, los objetivos finales o objetivos supraordinales deberán ser percibidos como positivamente interdependientes por los miembros del grupo para lograr la cooperación en la consecución de los mismos. En cuanto a las condiciones que permiten optimizar los resultados constructivos del conflicto, los estudios muestran la idoneidad de activar e intensificar el conflicto sobre las tareas y prevenir o mitigar el conflicto sobre los aspectos personales. De todos modos, antes de activar los conflictos centrados en las tareas, incluso cuando los objetivos son positivamente interdependientes, Drew y Van de Vlier, 1997, proponen considerar el grado de conflictividad y tensión del grupo.
Las situaciones con un nivel excesivamente elevado o excesivamente bajo de conflicto pueden dañar más que beneficiar los resultados del grupo, mientras que las situaciones con un nivel moderado de conflicto tendrán probablemente consecuencias inversas. Por tanto, no se trata de huir del conflicto, sino de gestionarlo de manera efectiva. El objetivo es el de lograr una gestión en la que se consideren las condicionantes de la interdependencia, el tipo de conflicto, el nivel de tensión y los estilos de gestión, procurando los mejores logros tanto para las partes implicadas como para los resultados del grupo.